Hola a todos, buenas noches. Soy Luis Espinosa, soy médico ginecólogo y mi participación el día de hoy aquí en el Bazar es para hablar e informar sobre las cesáreas en el embarazo, principalmente esas cesáreas que no están muy bien indicadas y que evitan la posibilidad del nacimiento del parto. Es un tema muy difícil porque cuando el bebé está a punto de nacer o está cerca de nacer y escuchamos que tiene que nacer por cesárea o hay una urgencia o hay algo que complica o que afecta el parto, pues en ese momento no se puede poner como a discutir o a buscar información. Son decisiones que tienen que tomar generalmente con urgencia, pero pues desafortunadamente el número de cesáreas se ha disparado, hay muchísimas cesáreas y no es creíble, no es lógico que el 80% de poblaciones, 90% no sean capaces de parir, ¿no? O de nacer por parto. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el porcentaje de cesáreas debe estar por debajo del 20%, 10% a 15% es, digamos, el lo ideal. ¿Por qué? Porque no podemos negar que las cesáreas en algunas ocasiones son la manera más segura para el nacimiento, pero no en todas. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos, pueden hacer preguntas en cualquier momento para irlas despejando. Otra cosa muy importante es hablar del miedo al parto. El miedo al parto nos lleva principalmente a evitar el parto y a buscar el nacimiento por cesárea. Y ese miedo al parto, pues a veces es de la paciente, a veces es del esposo, muchas veces es del médico y otras veces pues es de la sociedad en la que vivimos. Entonces eso es muy importante. Un parto natural, libre de intervenciones o lo más libre de intervenciones que se pueda, es seguro, es más seguro que una cesárea programada y a la larga es más saludable para la familia, para el bebé, para la mamá, para la economía también, mejora la lactancia y pues se logran mejores resultados. En algunos casos, cuando se requiere, pues lo mejor es buscar otras opciones, que es la cirugía, pero quiero hablarles en el contexto de las cesáreas mal indicadas. Tal vez en el top de las cesáreas mal indicadas y que es un miedo constante en la consulta es el cordón enredado en el cuello, la circular de cordón. No es una indicación de cesárea por sí sola. Lo mejor es esperar que inicie el trabajo de parto y valorar en ese momento cómo está ocurriendo la oxigenación del bebé, cómo progresa el trabajo de parto y cómo va descendiendo el bebé durante el trabajo de parto. No hay estudios publicados serios o estudios adecuados sobre, bueno, porque no habría manera de que los hubiera, porque no es cierto, no es correcto pensar que durante el trabajo de parto el cordón compromete la salud o la vida del bebé. Que el cordón esté enredado es tan común que en contextos donde no se puede acceder a una cirugía inmediata, pues habría una epidemia de muertes neonatales por la circular de cordón. Eso no ocurre. Ahora, hay bebés que traen una sola circular del cordón, hay bebés que vienen con 2 circulares, hay bebés que vienen con 3 circulares de cordón. Lo más que me ha tocado ver son 3. Hace una semana ya se fue a atender un parto con 3 circulares, no hubo ningún problema, fue un parto normal. Entonces, circular de cordón no es una indicación de cesárea. El cordón umbilical tiene 2 arterias y también tiene una vena que mantiene la circulación entre el bebé y la placenta. Y estos vasos sanguíneos están perfectamente protegidos por una gelatina
que los protege contra la compresión, incluso en algunas ocasiones se llegan a hacer nudos en el cordón, también los protege, y bueno, principalmente. Entonces el flujo no se interrumpe, no es, repito, circular de cordón, no es una indicación. Tampoco vale la pena estarlo realizando por ultrasonido. Cuando realizo ultrasonidos a las pacientes es muy común también que pregunten, doctor, ¿y tiene el cordón enredado? No es algo que tengamos que buscar en el ultrasonido, porque no va a definir la conducta para el desenlace del embarazo. Informar esta circular de cordón solamente estresa a la familia, la puede preocupar porque es un dato que no se requiere, y también pues le da herramientas a quien quiera programar una cesárea con este motivo. Otra causa también muy común de una cesárea mal indicada es hablar de la calcificación de la placenta. La placenta es un órgano que mantiene la nutrición del bebé, el intercambio de oxígeno, de gases, que libera algunas toxinas, es como el pulmón, el riñón, el hígado y otras glándulas para entre la mamá y el bebé. Y pues por el trabajo de la placenta se van formando depósitos de calcio. La placenta es un órgano transitorio que va evolucionando durante el transcurso del embarazo hasta que al final pues digamos llega la etapa final de función de la placenta, y esa función termina con el nacimiento. Entonces es un órgano transitorio en la mamá y en el bebé. Estos depósitos de calcio no tienen nada que ver con la función que pueda tener. Actualmente la función de la placenta la podemos estudiar no por las calcificaciones, sino por el flujo de sangre que hay en los vasos sanguíneos del cordón, y también a través de flujo sanguíneo en vasos fetales. Entonces, esto está descrito en muchas referencias, en libros de medicina fetal, en libros de patología placentaria. Las calcificaciones de la placenta no tienen nada que ver con su función. Hay como un teléfono descompuesto en esta información de la placenta calcificada y que ya no sirva. Hay publicaciones que hablan sobre la maduración de la placenta, tratando de asociarlas con la madurez del pulmón del bebé. Entonces, hace tiempo salió un estudio donde decía una placenta que tiene calcificaciones está en su etapa más final del desarrollo y coincide con un bebé que ya tiene su pulmón listo para la respiración. Eso fue como lo original, y después dijeron, entonces una placenta calcificada es una placenta vieja y que ya no sirve. Eso solamente alguien lo intuyó, se corrió como, no sé, como chisme, pero no es cierto, no es información mal dada y que se ha distribuido desafortunadamente. Entonces, no podemos hablar. Alguien que diga que cesárea por circular de cordón o cesárea por placenta calcificada es un médico que no está actualizado. Vamos con el siguiente punto en la lista. Otro punto muy importante es sobre el líquido amniótico. Es cierto que el líquido amniótico puede reflejar el estado de salud de un bebé, pero cuando además de alteraciones en el líquido amniótico hay una alteración en el estado de salud de la mamá o una alteración en el estado de salud del feto ya demostrada, alguna alteración estructural o alguna alteración genética. Pero si es una mamá sana y un bebé al que no se le ha encontrado alguna alteración, estructuralmente está bien, su desarrollo ha estado bien, las alteraciones en el líquido amniótico son transitorias y en la mayoría de los casos no reflejan un problema de salud. El líquido amniótico no lo podemos medir de manera exacta por ultrasonido.
Esto es algo que es muy importante, lo voy a repetir. El líquido amniótico no lo podemos medir exactamente o fielmente por el ultrasonido. El ultrasonido nos da un estimado de la cantidad de líquido amniótico que hay. Entonces, no podemos decir por ultrasonido que un bebé tiene poco líquido si usamos un método que no es exacto. El ultrasonido es una manera semi-cuantitativa de medición. Entonces, en un bebé sano o que no se le ha demostrado una enfermedad, que tiene un desarrollo normal, crecimiento normal, una mamá sana, las variaciones en el líquido amniótico, sobre todo al final del embarazo, después de la semana 38, 39, 40, la disminución del líquido amniótico generalmente es normal y no tiene una causa que podamos definir. Si nosotros esperamos, hacemos una medición del líquido de 24 a 48 horas después, ese líquido habrá cambiado y seguramente volverá a la normalidad. No podemos tomar decisiones urgentes de hacer una cesárea en ese momento cuando el líquido va disminuyendo, con un parámetro único de líquido amniótico disminuido. Hay que ver otros factores. Tampoco, en todo caso, tampoco es una indicación de cesárea. Si se considera que hay que buscar el nacimiento del bebé por el líquido amniótico disminuido, la primera opción es intentar el parto. Cuando no se ha empezado el trabajo de parto, entonces hay que inducirlo. La inducción del trabajo de parto es provocar el trabajo de parto por alguna técnica, ya sea médica, mecánica, con medicamentos, con algún instrumento mecánico. Pero aún en el contexto de una disminución del líquido amniótico, la primera opción es intentar el parto. Y solamente intentando el parto sabremos si un bebé puede nacer por parto o no. Lo llamamos prueba de trabajo de parto. Esto me lleva al siguiente mito con respecto a las cesáreas, es que el bebé no va a poder pasar por esa pelvis materna porque esa pelvis no es adecuada para el parto. No hay manera de saberlo, actualmente. En el pasado se hacían pelvimetrías, se tomaba una placa radiográfica para ver la pelvis de la mujer, para saber si era apta para el parto o no. Eso ha caído en desuso, principalmente porque no hay una correlación. La pelvis materna se va adaptando, va sufriendo cambios y movimientos durante el paso del bebé, y el bebé también se va adaptando a la pelvis materna durante su paso. Entonces, si la pelvis y el bebé se adaptan durante el parto, pues no hay manera de anticipar esa adaptación antes del parto, ¿no? Entonces no podemos decirlo. Incluso un bebé que pese 4 kilos, que lo consideraríamos un bebé grande, podemos darle una prueba de trabajo de parto. Ahora, durante esta prueba hay que tener algunos cuidados: vigilar los tiempos del parto, vigilar la dilatación del cuello del útero, vigilar el descenso, vigilar la frecuencia cardíaca fetal, vigilar datos de alarma. Entonces, no podemos indicar una cesárea en la mayoría de los casos si no hacemos una prueba de trabajo de parto. Y esta prueba de trabajo de parto incluye esperar la dilatación y esperar el descenso. Una prueba no es 1 hora de tantitas contracciones o 2 horas o que la mamá sienta las contracciones y luego ya la paso a quirófano. No, la prueba de trabajo de parto es ver la dinámica de la relación entre el bebé y la pelvis y las contracciones. ¿Okay? También ahí es muy importante la función de la placenta. Hay algunas preguntas. ¿Ya viste la del meconio? No. Veo. Bueno, aquí estoy de metichona. Pero pregunta una mamá que si cuando se presenta meconio es necesaria o urgente que se realice una cesárea. Tenemos que ver el momento en el trabajo de parto que estamos. A veces el meconio se presenta muy cerca del nacimiento, cuando el bebé ya está por nacer,
y cuando la dilatación está completa. Entonces, en ese contexto, pues lo más seguro es esperar el nacimiento, y una cesárea en ese momento pues puede ser más peligrosa. Pero si el trabajo de parto está iniciando, la dilatación está en 2 o 3 y el meconio es muy verde, muy espeso, entonces podemos considerar mejor pasar a cesárea, porque viene un trabajo de parto muy largo, ¿no? Claro. ¿Qué es el meconio? La evacuación intestinal de los fetos, de los bebés dentro del útero, y que se ha relacionado con disminución del oxígeno. Ok. Y pregunta otra mamá, en resumen, que ella tuvo presión alta cuando estaba en la semana 38.1 y que bueno, finalmente nunca tuvo trabajo de parto ni nada, pero que le indicaron hacerle una cesárea por la presión alta y porque no había variaciones en la frecuencia cardíaca del bebé con cada contracción, pero decía la mamá, pero es que no tenía trabajo de parto, o sea, y no me indujeron tampoco. ¿Pero por una presión alta es indicado o...? Ok. La presión alta en el embarazo puede ser, digamos, presión alta solita, hipertensión arterial, o puede ser presión alta asociada a una enfermedad más compleja que es la preeclampsia. Si es hipertensión arterial o si es preeclampsia que no sea severa, lo primero es intentar el parto. Si es una preeclampsia severa que pone en riesgo la salud de la mamá, primero hay que estabilizar a la mamá y después ver en qué condiciones, si hay condiciones para parto o no. Hay ocasiones en las que la mamá ya ha tenido más partos o en las que hay un trabajo de parto y a pesar de que haya presión alta, arterial alta, hay condiciones para parto. El parto, digamos, no sería prolongado, podemos intentar el parto. Pero si no hay condiciones para parto y la presión arterial es muy severa y compromete la salud de la mamá, después de controlarla, se busca la interrupción del embarazo. Cuando hay preeclampsia, cuando hay hipertensión, el embarazo puede llegar a la semana 37-39. Cuando hay preeclampsia, entonces tenemos que buscar el nacimiento a partir de la semana 37, porque de continuar el embarazo, la enfermedad hipertensiva se puede agravar sin que haya un beneficio para el bebé o para la mamá. Entonces, alcanzando el término y si hay preeclampsia, la balanza se inclina hacia mantener la salud de la mamá y del bebé, ya que pasamos un poquito la barrera de la prematuridad, pero es seguro intentar un parto cuando la preeclampsia no es severa. Lo primero es inducir el parto. Ok, bueno, pues bueno. Luis, muchísimas gracias y gracias a todos. Ok, Luis Espinosa.